Bueno, pasamos, hermanos. Pasa voz. Esa voz. Bueno, tenía un problema de audio. Les damos la bienvenida una vez más a, a esta tercera parte del estudio de los 4 jinetes del Apocalipsis. Pasa voz a todos, hermanos. A vos paz, hermana. A vos paz. Les invito a que hagamos una oración. Vamos a iniciar. Parece que ya había visto a Asael. Estaba conectado. Vamos a iniciar haciendo una oración, hermanos, para continuar con el estudio. Inclinando nuestros rostros, oramos. Le damos gracias, bendito Señor, porque una vez más nos permites estar reunidos a través de estos medios para seguir analizando estos temas tan importantes. La intención, bendito Señor, es que tu pueblo conozca todo esto, lo importante que son todas estas profecías y que, Señor, muchas veces existen diferentes pensamientos al respecto. La idea es tratar de unificar, y si, bendito Padre, nosotros estuviésemos en un error, que bendito Señor nos puedan poner las bases, los fundamentos claros para que podamos comprender todo esto. De lo contrario, nos permitas poner los fundamentos, las bases, para que, Señor, todo esto se pueda dar a conocer. En tus manos nos ponemos, pidiéndote nos llenes de tu espíritu, para que podamos discernir todo esto, pues te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues les recordamos, vamos a esperar a que nuestro hermano Asael Arteaga termine su exposición. No lo vamos a interrumpir, sino que al final de esta exposición usted podrá realizar sus preguntas, hacer sus comentarios al respecto y tratar de llegar a un consenso en toda esta explicación. Dejamos los micrófonos para nuestro hermano Asael Arteaga. Adelante, Asael. Sí, bueno. Pasa voz, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Todos bien? A vos paz, hermano. Aquí estamos a la orden, escuchando, hermano. Gracias, hermano. Nada más que parece que el orador tiene problemas. Recording in progress. Pasa voz, ¿ya me escuchan? Sí, adelante. Ya, disculpa que se me sacó el internet aquí. Bueno, pues como decía nuestro hermano Juan, vamos a iniciar ya con este estudio, la tercera parte del tema de los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a proseguir con lo que son unos datos que les dimos la primera sesión, que más que nada serían unas recomendaciones que pues nos hace nuestro estudio referente a los 4 jinetes del Apocalipsis. Como esto es una profecía, hermanos, nosotros debemos de hablar que las profecías son combustibles, es un combustible para nuestra fe. Yo se los decía las primeras 2 sesiones, en la cual, bueno, pues nos sirve a nosotros para poder darnos cuenta de que lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios se cumple a la perfección. Y de esta forma nosotros podemos tener una, pues,
certeza de que lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios es la verdad, es la veracidad de lo que se está hablando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice: tenemos también la palabra profética más permanentemente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Aquí nosotros podemos ver claramente cómo se compara una profecía con una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. A lo que nos lleva a nuestra segunda recomendación, hermanos: quitarle importancia a la predicación de la profecía, pues prácticamente, hermanos, es muy peligroso para la iglesia de Dios, ya que el libro de Proverbios, el rey Salomón nos dice que el pueblo que no tiene profecía es un pueblo que fácilmente sería entregado a ideologías ajenas a la doctrina de la iglesia de Dios. Esto nos lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, y en un momento más le doy lectura para que usted pueda conocer referente a lo que nos dice el rey Salomón a este respecto. Proverbios 29, 18, que dice así: sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Y sí, hermanos, aquí nosotros podemos ver cómo la profecía nos va a ayudar a nosotros a poder reforzar nuestra fe, tener los sustentos de nuestra fe bien arraigados en nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a poder demostrar que la palabra de Dios se cumple en tiempo y en forma. La recomendación número 3 es: las profecías después de Cristo deben de interpretarse hasta después de su cumplimiento y no antes. Y esto nos lo dice el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel pues hace esa recomendación de no interpretar una profecía antes de su cumplimiento. ¿Esto por qué, hermanos? Bueno, pues porque podemos nosotros llegar a caer en pues diferentes interpretaciones que dañen a la iglesia, que les metan miedo, que les metan ignorancia, y pues de esa forma pues estaríamos cayendo en un error. Daniel capítulo 12 versículo 9 nos dice: y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Así es como nos lo dice la palabra de nuestro Dios, que las profecías deben de estar selladas hasta el tiempo del cumplimiento. A lo que nos lleva, hermanos, a la cuarta recomendación, que nos dice: si la explicación de esta profecía le parece incorrecta, no se moleste. Muy sencillo, no crea en esta interpretación. La iglesia de Dios Yomish, hermanos, no está aquí para poder ofenderlo o para poder, pues quizá dañarlo de alguna forma. Estamos aquí para poder despejar la mayor parte de sus dudas y de esta forma poder llegar a la verdad. Y bueno, si usted considera que la interpretación que nosotros le estamos brindando no es la correcta, nos llevaría a la recomendación número 5. Si usted tiene una interpretación diferente a la que la iglesia de Dios Yomish le está ofreciendo, le invitamos a presentar su exposición, pero eso sí, esta debe de contar con bases bíblicas. Entonces, hermanos, dicho esto, vamos a recapitular. Recapitulando, la semana pasada pudimos nosotros ver quiénes son los 4 animales. Los 4 animales, estamos de acuerdo que son los 4 evangelios, que en este caso serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En segundo lugar, podemos encontrar lo que vimos la semana pasada, es que los juicios de los cuales se derivan estas profecías son en contra de Israel, pero que se estarían ejecutando en una ciudad llamada Jerusalén. Más adelante veremos por qué es importante esta ciudad. Y en tercer lugar, hermanos, nosotros podemos ver que el caballo blanco es el profeta Mahoma, el profeta para los árabes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues este hombre es el que cumple con todas las figuras de esta profecía, y la cual pues nos da el indicio de que este hombre
es el que estaría ejecutando los juicios en contra de Israel. Es importante, hermanos, de que usted pues conozca un poco de la historia de este hombre y de su pueblo, ¿sí? Vamos a hablar un poco de Ismael. Usted me podrá decir, ¿pero qué tiene que ver Ismael con la profecía de los 4 caballos del Apocalipsis? Bueno, hermanos, usted se da cuenta, la palabra de nuestro Dios siempre va a tener siempre va a estar relacionada un libro con el otro, ¿sí? Dios prácticamente ha hecho su Biblia con conexiones y las ha hecho perfectamente para que nosotros podamos relacionar cómo es que el pueblo de Israel iba a tener un juicio por haber desobedecido, por haber matado al Señor Jesucristo. Bueno, hablemos primeramente de Ismael. Ismael fue el primer hijo de Abraham, ¿sí? De aquel patriarca al cual se le prometió una dinastía, pues prácticamente una nación grande, y también, bueno, pues se le prometió una tierra, ¿sí? Los eruditos islámicos, es decir, aquellos que estudian el Islam, creen que fue Ismael el elegido para ser sacrificado en lugar de Isaac. Bueno, pues muy convenientemente los eruditos islámicos hacen algo que se llama pues un acomodo de la historia bíblica para decir que no fue Isaac aquel que Dios le pidió que sacrificara en aquel monte, sino que fue Ismael. Entonces, pues prácticamente desaparecen a Isaac de la historia para entregarle ese lugar a Ismael. Ismael y su madre, pues recordemos que se llamaba Agar, salieron de la casa de Abraham porque Ismael tomó una actitud de menosprecio hacia Isaac. Recordemos que Ismael no era hijo de la legítima esposa de Abraham, quien era Sara, era hija de Agar. Agar era la sirvienta o la sierva de Sara. Por lo tanto, como Sara ya era una mujer anciana y pues ella creía que no podía tener hijos, pues decidió darle a Agar, su sierva, a su esposo para poder procrear hijos. Abraham procrea un hijo con Agar y le pone por nombre Ismael. Pero posteriormente la promesa de nuestro Dios era de que, de que Sara, la mujer que amaba a Abraham, y le iba a dar un hijo. Por lo tanto, cuando Dios le revela a Sara que está embarazada, pues empiezan a tener, o pues regresa a ellos la esperanza de tener un hijo juntos. Tienen el hijo juntos, pero estaba Ismael y Agar, el cual, bueno, pues empieza a tomar un menosprecio en contra de Isaac. Y es ahí, hermanos, donde nace el conflicto árabe-israelí. Ahí, en ese momento, cuando Ismael toma una actitud de celos hacia Isaac, es donde nace este conflicto árabe-israelí, que hasta nuestras fechas, pues se encuentra, usted lo puede ver por ejemplo, problemas con la Franja de Gaza, problemas con el Líbano, problemas con Siria, etcétera, ¿sí? Agar e Ismael fueron desterrados de la casa de Abraham por cuanto, pues Abraham decidió darle el lugar a su legítimo hijo, que es Isaac. Entonces, vagaron en el desierto de Beerseba, donde estuvieron a punto de morir deshidratados. Un ángel de Dios le indicó a Agar el camino hacia una fuente de agua, lo que pues le salvó la vida a ambos, porque Dios había dicho también que Ismael haría una gran nación. A pesar de la primogenitura de Ismael, Dios aclara a Abraham que el destinatario de su pacto y heredero de la tierra prometida sería Isaac. Sin embargo, a Ismael, nuestro Dios, no lo dejó fuera de la gran promesa que le hizo a Abraham, sino le compartió un poco. Y es de Ismael de donde nacen 12 príncipes que actualmente estarían formando pues algunas de las naciones árabes. Muy bien, entonces es muy importante, hermanos, porque este pueblo, el pueblo árabe del cual pues era Mahoma, al cual pertenecía Mahoma, ya tenía conflictos desde que Ismael e Isaac eran muchachos, desde que eran muy jóvenes. Entonces,
ese odio o ese rencor hacia los judíos nace en ese momento y lo están arrastrando hasta nuestros días. Ismael creció y se fortaleció en el desierto de Parán. Recordemos que a Ismael se le otorga lo que es un arco y se le da la tarea de ser un cazador. Al sur de Canaán, se casó con una egipcia, fundó una familia y fue padre de 12 príncipes. Tuvo además una hija que vino a ser esposa de Esaú, hijo de Isaac. Entonces, bueno, pues Esaú, quien también toma por esposa a una de las hijas de Ismael, pues sale de ahí otra rama de la nación o del pueblo árabe. Mahoma registró que Ismael fue la cabeza de su genealogía, según el Islam. Ismael colaboró en la construcción de la Meca. Bueno, eso se piensa, ¿no? Que Ismael colaboró en la construcción de la Meca, que es el lugar más sagrado que tiene el mundo árabe, y que pues yo se las pongo aquí en esta imagen, que es un lugar pues muy, muy importante para el Islam, siendo que este lugar es, al parecer, dicen que ahí se le apareció el ángel a Agar y a Ismael. Por eso lo resguardan con mucho aprecio y pues le dan mucha importancia los árabes. Aquí hay una profecía sobre Ismael, hermanos. Hay una profecía en el libro del Génesis que dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Génesis 16:12. Aquí nosotros podemos ver una profecía que se le otorga a Ismael. Se le está presentando la personalidad de Ismael como un hombre fiero y que sería un hombre que su mano estaría contra todos y la mano de todos contra él. Hoy en día podemos ver que los árabes son un pueblo, pues que aparte de que tienen mucho poderío por los negocios que ellos manejan, se dice que ellos son dueños de gran porcentaje del petróleo mundial. Bueno, pues estos hombres, hermanos, aparte de que tienen ese poder, son hombres muy temperamentales, son hombres muy radicales, el cual, bueno, pues no se puede jugar, no se puede hacer ni un chiste en contra de, pues, su deidad, que es Alá, o su profeta, que es Mahoma. Así de grande es su fiereza, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la fiereza de estos hombres. El pueblo árabe, hermanos, se ha caracterizado por ser, pues, un pueblo fiero, por ser un pueblo, pues, aguerrido. En sus guerras siempre argumentan que es la voluntad de Dios todos los destrozos y los acontecimientos que hacen, ¿sí? Y pues lo que más los ha caracterizado es que tienen un odio especial hacia el pueblo judío, ¿sí? Esto ya vimos por qué, porque bueno, Ismael pues tuvo celos del trato que Abraham le daba a Isaac y pues ese rencor hacia el pueblo judío. Podemos ver ejemplos de su fiereza, hermanos. Aquí el pueblo árabe ha tenido varios episodios de terrorismo dentro de lo que es el mundo. Tenemos, por ejemplo, el atentado al semanario francés Charlie Hebdo por haberse mofado de Mahoma. Este periódico francés o revista francesa que sale cada semana allá en Francia, tuvo pues uno de sus números hizo una mofa sobre el profeta Mahoma y pues eso les costó haber sido víctimas de un ataque terrorista que dejó muchísimos muertos dentro de la edición de este periódico. Otro de los atentados a cual el mismo pueblo árabe se atribuye es el atentado al World Trade Center, o también conocidas como las Torres Gemelas en Nueva York, quienes también, bueno, hermanos, pues ellos se atribuyen este tipo de terrorismo a su pueblo, a su movimiento. Y pues tenemos otra muy importante que, por ejemplo, es la Guerra de los 6 días contra Israel, donde pues varias naciones árabes pues tenían rodeado a Israel y decidieron atacarlo al mismo tiempo
pero pues gracias al poder de nuestro Dios, pues estas naciones árabes salen derrotadas. Y número 4, hermanos, quizá usted ya no recuerda este término muy importante que se le conoce como el yihadismo, ¿sí? El yihadismo, hermanos, es un vocablo occidental que hace referencia a un tipo de ideología caracterizado por la frecuente y brutal utilización del terrorismo en nombre de una pretendida yihad, a la cual sus seguidores llaman una guerra santa en el nombre de Alá. Se habla de pretendida yihad porque los yihad es un concepto básico del Islam. Así es, hermanos. Este hombre, por ejemplo, que usted está viendo en pantalla, muy conocido por el pueblo de Estados Unidos, se llamaba Osama Bin Laden. Este hombre, pues fue uno de los hombres más buscados por el país norteamericano, el cual se le atribuyó el atentado a las Torres Gemelas. Y este hombre argumentaba que era la voluntad de Dios que así sucediera en ese atentado por este ataque a Estados Unidos, quien amenazaba los principios del Islam. Así es como los árabes, hermanos, pues ahora sí que liderados por Mahoma, utilizaron la yihad o la llamada Guerra Santa para hacer y deshacer en la Arabia. Mahoma utilizó la ideología de una guerra santa o de la yihad para combatir la idolatría en el mundo árabe, convirtiéndose así en su profeta, en su líder, teniendo a Mahoma como su profeta y a Alá como su Dios. Recordemos, hermanos, que los árabes eran personas idólatras. Ellos habían olvidado por completo todo lo que Ismael aprendió sobre un solo Dios, ¿sí? Entonces ellos se entregaron a la idolatría. Entonces, pues Mahoma, quien ya lo hablamos, ya les platicamos esa parte de la historia, él al estar con su tío en sus viajes de negocios, pues llegó a tener mucho contacto con monjes católicos y con muchos judíos, quienes al tener ellos una interacción, pues se hablaba de una creencia monoteísta. Entonces, hermanos, es importante porque aquí Mahoma no es que él haya sido una persona que haya defendido el monoteísmo, porque Dios se lo haya expresado como él lo dice, ¿no? Él siempre dijo que el ángel Gabriel era el que le estaba revelando todas las cosas que se escribieron en el Corán. El Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 nos dice, y le fue dada una corona. Esta la hacían la semana pasada. Nos decían, en ningún momento se habla en la Biblia de que Mahoma haya sido coronado. Y sí, hermanos, pues la Biblia nunca nos va a dar pues las cosas como nosotros las queremos escuchar, pero sí tenemos nosotros que entender que la Biblia nos habla en figuras, ¿sí? Y más adelante vamos a hacer una comparación para que usted no pierda ese camino, ¿no? Esta manera de interpretar. El libro sagrado de los musulmanes, hermanos, se llama el Corán. Y vamos a ver qué tiene que ver el Corán con la coronación del jinete del Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Le voy a dar lectura rápidamente al Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, para que usted se contextualice por si no ha visto las sesiones pasadas. El Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 nos habla del primer caballo. Y dice así, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. Ya vimos que al único que se le otorgó un arco para poder hacer un cazador fue a Ismael y también a Esaú, quienes son padres del pueblo árabe. Y le fue dada una corona. Ya vimos aquí, hermanos, que se le está otorgando una corona, se le está dando la coronación y salió victorioso para que también venciese. Así nos presenta el escritor del Apocalipsis al primer caballo de esta profecía. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con el Corán? Bueno, el Corán es el libro sagrado para los musulmanes. El Corán significa la lectura. Que Mahoma, por cierto, hermanos, Mahoma no escribió el Corán,
porque él no sabía escribir. 20 años después de que Mahoma murió, uno de sus seguidores llamado Hoffman, que fue un hombre de los que se quedó en el liderazgo, reunió al grupo de los que recordaban las revelaciones y así recapitularon o recopilaron las 114 shuras que componen el Corán, ¿sí? Por el Corán, es decir, por este libro que 20 años después de que murió Mahoma se dio a conocer, los árabes le atribuyen a Mahoma la triple corona de las virtudes caballerescas, que son del más alto valor por las guerras que Mahoma libró, en segundo lugar, de la más sublime elocuencia por la manera en que está redactado el Corán, y tercera, de la más perfecta generosidad por la ayuda que le dio al pobre. Se le da esta coronación de la triple corona porque Mahoma prácticamente se convirtió en el rey y líder de los musulmanes, ¿sí? Él estaba teniendo acceso o estaba fundando la religión más poderosa y con más creyentes en todo el mundo. Si ustedes revisan, hermanos, la religión católica no es la más grande en cantidad de personas del orbe, ¿sí? Es la musulmana, siendo esta, pues, la religión más poderosa de nuestros tiempos. Se le otorga, como ya les decimos, una corona por la guerra, por el Corán, por haber hablado las profecías del Corán y por la ayuda que se le da al pobre. Y ahí se cumple con la figura de la corona del jinete del caballo blanco, hermanos. Ahí está la coronación que se le da a Mahoma. Y aquí, muy importante, porque también se le dice, y le fue dada una corona. ¿Cuál es esa corona? Pues ya vimos, la triple corona de las virtudes caballerescas, que fue también gracias al Corán. Y salió victorioso. ¿De qué salió victorioso este caballo, hermanos? Como ya se los dije, Mahoma salió victorioso. ¿Por qué? Porque logró erradicar la idolatría y logró implantar el monoteísmo dentro de su pueblo. Sin embargo, hermanos, pues prácticamente Mahoma tuvo victoria al momento de fundar el Islam, ¿sí? Tuvo victoria al momento de fundar aquella religión musulmana. El primero que venció a la idolatría fue nuestro Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta aquí, dice perfectamente, y salió victorioso para que también venciese, ¿sí? Entonces Mahoma en esta parte también logra vencer a la idolatría, ¿sí? Pero, bueno, pues ya hemos dicho que el profeta Mahoma, lo único que hizo fue, pues, tomar partes de la Biblia y, pues, decírselas y acomodárselas a sus seguidores, ¿sí? Él no tuvo una doctrina original como la de nuestro Señor Jesucristo. El monoteísmo, él no era dueño, por así decirlo, de la doctrina del monoteísmo. La doctrina del monoteísmo era de nuestro Señor Jesucristo y pues obviamente del pueblo de Israel, porque ellos eran los que conocían a un solo Dios. El Corán, hermanos, es un libro confuso, es repetitivo, es discordante, ¿sí? Es importante, hermanos, porque pues si usted ha leído el Corán, va a poder ver que tiene muchos trozos de la Biblia, mal narrados, por cierto, y eso sí, con muchos rencores hacia la nación de Israel. Yo ya les había comentado a ustedes de dónde nace ese odio contra el pueblo de Israel, ¿sí? Si usted va con el pueblo árabe, ellos le van a decir que la tierra de Jerusalén les pertenece, y si usted va con el pueblo de Israel, les van a decir que la tierra de Jerusalén les pertenece a ellos. ¿Ya se dio cuenta por qué la profecía va directamente en contra de Israel y en contra de Jerusalén? Ya va tomando forma nuestra profecía, hermanos. El segundo sello se abre en Apocalipsis 6:3. Voy a darle lectura.
para que usted se contextualice. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, ven y ve. Al abrirlo el cordero, porque pues él era el único que podía abrir los sellos, el segundo animal semejante a un becerro, es decir, uno de los evangelios, semejante a un becerro, señala el mensaje de la situación de Israel en varias naciones, ¿sí? Aquí tenemos nosotros que recordar, hermanos, que los evangelios nos están dando a nosotros los indicios de qué juicio estaría viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Muy bien. Diferentes situaciones, diferentes acontecimientos que estaría sufriendo Israel en varias naciones. Por ejemplo, en Francia hubo matanza de judíos, hermanos, destruyendo sus sinagogas, pero en especial esta profecía se va a enfocar en los judíos que se encontraban en la Arabia, donde comenzaban a engendrarse el monoteísmo. Ya nosotros hablamos la sesión pasada cómo el apóstol Pablo iba a la Arabia y por lo tanto en ese lugar de la Arabia había cristianos o había también los llamados Iglesia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el apóstol Pablo fue a predicar a la Arabia, tuvo que haber dejado ahí iglesias. Entonces, pues Mahoma ya conocía, ya tenía relación con judíos y pues con miembros del cristianismo que pues lo educaron en la cuestión del monoteísmo. Por eso, hermanos, se dice el segundo animal, ven y ve. La palabra o la frase ven y ve nos está dando una centralización en Israel y el objetivo es arrancarles Jerusalén, ¿sí? Ven y ve nos está diciendo que la profecía aplica directamente para el pueblo de Israel y que el objetivo es quitarles Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué es importante la ciudad de Jerusalén, hermanos? Hay muchas razones por las cuales Jerusalén es una ciudad importante. Usted puede ver en esta imagen que les estoy presentando, una imagen de cómo fue, o se piensa que así fue, el templo de los judíos en tiempos del Señor Jesucristo, ¿sí? Aquel tabernáculo que hacían pues en forma de tienda de campaña, nuestro Dios en tiempos del rey Salomón le ordenó que se hiciera, pero ya con muros de concreto, de ladrillo y con una hermosura ejemplar. ¿Pero qué cree? Que este templo estaba en una ciudad, en la ciudad santa de Jerusalén. En primer lugar, Jerusalén es importante, ¿por qué? Porque es la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra a la cual nuestro Dios le prometió a Abraham. Segundo lugar, en esa ciudad es donde Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. De hecho, el monte donde se encontraba el templo es el lugar exacto donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac y es cuando el ángel de Dios lo detiene y le dice que no lo asesine. Es en donde Abraham saca la famosa frase o presenta la famosa frase, Dios proveerá, ¿sí? La ciudad de Jerusalén fue la ciudad capital del reino de David y el reino de Salomón, ¿sí? Entonces, obviamente también del reino del rey Saúl. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros veamos que esta ciudad es muy apreciada por el pueblo de Israel. En esta ciudad también centro de Israel para celebrar las fiestas. 6 de las fiestas judías se tenían que celebrar, 5 de las fiestas judías se tenían que celebrar en Jerusalén. Solamente podían hacerlas en Jerusalén. Muy bien. También, bueno, se le conoce como la ciudad en donde nuestro Dios ordenó la construcción del templo, ¿sí? Por eso es que para los judíos esta ciudad es de suma importancia, ¿sí? Más adelante veremos por qué para los árabes se convierte también en una ciudad importante, pero para los judíos esa es la joya de la corona.
El segundo animal muestra un caballo bermejo. Esto es rojizo, tipo de sangre, regada por guerra fundamentalista, guerra por religión o guerra santa. ¿Le suena la frase guerra santa o guerra por religión? Pues sí, hermanos, este tipo de guerras la implantó Mahoma para poder hacer y deshacer en la Arabia. Pero no nada más en la Arabia, hermanos. Su objetivo de Mahoma también llegó a ser Jerusalén. Hubo dos cualidades en Mahoma que pues nos permiten identificar las actividades que tienen el jinete del segundo caballo, del caballo rojo. Primera era sus ascendientes, porque sus ascendientes eran rubios. ¿Quiénes eran sus ascendientes? Ismael y Esaú. Estos dos unieron sus familias. Y en punto número 2, a Mahoma le gustaba mucho el color rojo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice Génesis 25:25, y salió el primero rubio y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Génesis 25:25. Recordemos que Esaú era hijo de Isaac y que fue pues obviamente aquel primogénito que vendió pues ese derecho de la primogenitura por un plato de lentejas a Jacob. Y fue el mismo Esaú el que se casó con la hija de Ismael y formaron también descendientes de la nación árabe. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y fue Saúl a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, además de sus otras mujeres. Eso referente a su ascendencia de Mahoma, ¿no? Pero también, hermanos, a Mahoma le gustaba mucho el color rojo, al grado que cuando venció a los idólatras para entrar a Caba a destruir los 300 ídolos que había dentro, se vistió completamente de rojo y se tiñó el cabello del mismo color. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen cómo Mahoma entra a la Caba con el color rojo que lo estaría pues caracterizando en esa victoria que él tuvo. Mahoma, hermanos, quitó la paz de la tierra, ¿sí? Pero no se refiere a la paz de todo el globo terráqueo, porque inmediatamente cuando leen estas palabras los teólogos, se imaginan inmediatamente con un anticristo que va a venir a hacer grandes guerras y grandes persecuciones a toda la tierra. Pero no, hermanos, aquí cuando se habla de la tierra, está hablando de la tierra de Jerusalén. La figura es Jerusalén y ya vimos por qué el juicio era arrebatarles a Israel la joya de la corona, su ciudad amada. La penúltima guerra sobre Jerusalén fue la del año 70 y la última, la rebelión de Bar Kokhba en el año 132. Ahí es cuando inician ya las guerras en Jerusalén. Es cuando se le quita la paz a Jerusalén. Jerusalén tuvo paz conforme a la profecía de la ley. El libro de Levítico, capítulo 26, versículos del 33 al 35, nos dice, entonces la tierra holgará sus sábados. Es decir, que ¿qué? Que habría paz, ¿sí? Habría paz, porque la palabra sábados en hebreo, que es en el idioma original, se escribe Shabbat, que quiere decir reposo. Entonces aquí nos está hablando de una profecía en la cual la tierra prometida, la tierra de Jerusalén, estaría teniendo paz conforme a la ley y la profecía de Levítico. Aquí, hermanos, pues nosotros podemos ver que por muchos años la ciudad de Jerusalén tuvo paz hasta que llegó Mahoma, ¿sí? El Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, dice así, matándose unos a otros. Y le vamos a dar lectura, hermanos, para que usted lo pueda vislumbrar. Y salió otro caballo, bermejo, y el que estaba sentado sobre él, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Ya vimos que la paz de la tierra se refiere a la ciudad de Jerusalén. Y que se maten unos a otros. ¿A qué se refiere con esta frase y que se maten unos a otros?
contextuémonos un poco, hermanos. Estamos en la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Eso nos quiere decir que iba a haber guerra en esa ciudad y que dentro de esa ciudad se iban a matar unos a otros. Y fuele dado una gran espada. Lo lógico en una guerra, hermanos, es de que pues, se maten unos con otros. Esta forma de hablar da a entender una revolución para los árabes y para los judíos que estaban esparcidos. Un gran problema, porque ya existía una ley en que los israelitas deberían de luchar en defensa del país en que vivían, aún contra su propia raza. Entonces, hermanos, pues esta guerra iba a ser en contra del pueblo de Israel. Incluso miembros del pueblo de Israel iban a participar para desterrar a los judíos de la tierra de Jerusalén. Para empezar a establecer la doctrina monoteísta, Mahoma trató de convencer a todos los judíos que vivían en la Meca y a los que vivían en Medina, para que lo ayudaran a hacer la guerra a todos los idólatras de la Meca, pero los judíos se negaron a ayudarlo, ¿sí? Recuerde usted que pues Mahoma le decía a los judíos, ¿sí? Yo soy el Mesías. Él se presentaba delante de los judíos como el Mesías, pues porque él ya conocía que los judíos estaban esperando a su Mesías, y él sabía que si él se presentaba delante de los judíos como el Mesías, pues iba a traer a muchos judíos que además estaban colocados en posiciones muy importantes en cuestión económica. A los cristianos se les dijo, yo soy el Espíritu Santo, para que también atrajera a estos hombres y le apoyaran en su guerra contra los idólatras de la Meca. Pero hermanos, nosotros conocemos al pueblo judío. El pueblo judío se negó rotundamente. Le dijo, no, yo no te voy a ayudar en tu guerra. Así que Mahoma, al muy estilo de Hitler, les dijo, ¿no me quieres ayudar? Entonces los despojo y les arrebato todas sus propiedades. Les quitó riquezas, les quitó pozos, negocios, cultivos. Y no solamente le bastó eso, hermanos, sino que también hizo una matanza de judíos en la Arabia, sirviendo todas estas riquezas que se robó de los judíos, le sirvieron para financiar la guerra y pues de esta forma ganar la guerra en contra de los idólatras árabes. Al ver el poderío de Mahoma, los árabes idólatras se convirtieron al Islam, unos por conveniencia, porque pues no querían morir, otros por pillaje, por traición, simplemente porque pues les convenía estar bien, ¿no? Con el bando ganador. A tal grado, hermanos, que en 2 años Mahoma conquistó toda la Arabia. Toda la Arabia ya había caído en su dominio. ¿Sí se acuerda por qué se le dice aquí en Apocalipsis capítulo 6:2 que también se le iba a dar esa oportunidad de tener la victoria? Porque, hermanos, tuvo esa victoria y fundó una de las religiones más grandes y poderosas del mundo, ¿sí? Por haberse negado a combatir a los idólatras y conociendo las profecías de Cristo contra los judíos, porque pues ya sabemos que el cristianismo, pues los católicos tenían cierto recelo también hacia los judíos y le platicaban a Mahoma todas estas situaciones. Mahoma les tomó odio, pues porque se habían negado, hermanos, a combatir en conjunto. Entonces Mahoma ahora sí dijo, pues voy, ya tenía la Arabia, entonces dijo, voy y me adueño de Jerusalén. Y esto, bueno, pues el pueblo árabe se adueña de Jerusalén desde el año 632. Después de la muerte de Mahoma, en ese año, en el año 632, los musulmanes resignados inventaron la subida de Mahoma al cielo, desde la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Los árabes inventaron que no fue Isaac, sino que fue Ismael. He aquí la importancia, queridos hermanos, es la importancia de los árabes sobre Jerusalén, ¿sí? Los árabes no les importaba en algún momento, no tenían tanta importancia o no le daban tanta importancia a Jerusalén. ¿Por qué?
Bueno, pues porque ellos tenían su centro, ellos tenían la Meca, ¿sí? Que es donde se le apareció el ángel a Ismael para salvarlo de morir en el desierto. Pero, bueno, pues Mahoma le dio un significado muy importante a Jerusalén al tener ese odio por los judíos porque no le quisieron ayudar, que empezó a darles esas profecías de que cuando él muriera se iba a ir a los 7 cielos con Alá, y pues los musulmanes, cuando Mahoma muere, pues muy tristes y muy resignados, inventaron que Mahoma había subido al cielo. ¿Desde qué lugar cree? Desde el lugar en donde se encontraba el templo judío. Para los tiempos de Mahoma, el templo judío ya había sido destruido por el Imperio Romano. Ya había sido completamente destruido y solamente quedaba ¿qué? Quedaba un muro, que el muro pues queda hasta el día de hoy, ¿no? Que se le conoce como el Muro de los Lamentos. Pero los musulmanes inventaron que desde ese monte, desde esa piedra, Mahoma ascendió al cielo. Pues regaron la noticia por toda la Arabia, que pues recordemos que los musulmanes son muchísimos creyentes del Islam. Pues imagínense, hermanos, lograron ahí hacer otro centro árabe. Por eso, si usted algún día tiene la oportunidad de visitar Jerusalén, pues se va a poder dar cuenta que la ciudad antigua está dividida en tres. Está dividida en tres, ¿para quiénes? Para el cristianismo, que es pues el catolicismo, porque es el que tiene el poderío y que se dice la religión que conoce al verdadero Cristo. En este caso, que es para el catolicismo, para el judío o el judaísmo y también para los musulmanes. En Jerusalén se puede encontrar, por ejemplo, basílicas, Basílica del Sepulcro, Basílica de la Crucifixión, Basílica, un sinfín de basílicas le ponen a estas iglesias católicas. En el judaísmo, usted va a poder encontrar el Muro de los Lamentos, y en la parte de los musulmanes va a encontrar usted algo que se le llama como la Mezquita de la Roca o la Cúpula Dorada, que se encuentra en el lugar exacto donde se había ordenado la construcción del templo. ¿Sí? Entonces, hermanos, el pueblo árabe inventó que Mahoma había ascendido al cielo desde la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y pues obviamente los árabes ya habían inventado que no era Isaac, sino era Ismael. Entonces, hermanos, es muy importante que usted tenga en mente esta parte de la historia que modificaron los árabes. ¿Por qué? Porque esto es donde se encontraba el templo de Salomón. Y pues ahí, hermanos, prácticamente murió toda esperanza del pueblo de Israel para volver a construir su tercer templo. Y ahí, hermanos, imagínense, el dolor que sintieron los judíos al haber, no solamente habían destruido su templo, sino que también los despojaron de su tierra. Y no solamente los despojaron de su tierra, sino que también les prohibieron la entrada a Jerusalén, y pues el lugar en donde ellos tenían su templo amado, que era el templo que había construido Salomón, pues ya no podía volverse a edificar, porque ahora estaban el pueblo fiero y el pueblo bélico, el pueblo pues temperamental de los árabes, ¿no? Y pues esto, hermanos, le dio más despojo, le dio más fuerza al despojo de los judíos sobre Jerusalén. Y pues se creó otro centro musulmán. Los árabes inventaron la subida de Mahoma a los 7 cielos, saliendo desde Jerusalén en un caballo alado, con cabeza de mujer, cola de pavo real y una cuadralpa de seda que cubría al caballo. Y sí, hermanos, pues así lamentablemente fue este suceso, el cual
bueno, pues se le da esta profecía al pueblo de Israel. Pero aquí, hermanos, había una duda muy importante y yo quería hacer la diapositiva, pero dije, mejor la vamos construyendo poco a poco, ¿sí? Hay ciertas organizaciones religiosas que creen que la profecía o el caballo blanco del cual nos habla el Apocalipsis capítulo 6 y el capítulo 19 es el mismo jinete. Sin embargo, hermanos, aquí vamos a nosotros podernos dar cuenta de que no es el mismo jinete del cual nos está hablando esta profecía. Bueno, pues en primer lugar, hermanos, voy a poner aquí 2 columnas para que usted me pueda seguir. Y en la primera le voy a poner Apocalipsis 6, que es donde se encuentra la profecía de los 4 jinetes, ¿sí? Y en la otra columna le voy a poner al Apocalipsis capítulo 19. El Apocalipsis 19, hermanos, es igualmente otra profecía en donde se utilizan los caballos. Ya nosotros hablamos que los caballos, pues es una doctrina que se está ocupando, ¿sí? En el caso de Mahoma, pues ¿cuál es su doctrina que estaba ocupando? Pues el Corán, ¿sí? Muy fácil. El Corán es la doctrina que que Mahoma en este caso iba a estar ocupando. El Apocalipsis 6 nos dice, versículo 2, y miré, y aquí un caballo blanco, ¿sí? Y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. Bueno, ya vimos que el jinete tenía un arco, pero ¿qué más tenía? Y le fue dada una corona. Tenía una corona. ¿Qué más? ¿Qué más le dieron a este jinete del caballo blanco del capítulo 6? Salió victorioso para que también, ¿qué dice? Para que también venciese. Esto es como nos lo narra el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, ¿sí? Un caballo blanco que tenía un arco y que tenía una corona, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a trasladarnos hasta el capítulo 19, que nos dice así. Es permítame un momento. Le voy a dar lectura desde el 1 para que usted me pueda seguir y podamos contextualizarnos un poco referente a quién nos está hablando o quién es el jinete de esta parte de la Biblia, que dice, después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron aleluya, y su humo salió para siempre jamás. Y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaban sentados sobre el trono, diciendo, amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decían, load a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, y me dijo estas palabras de Dios, son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo,
mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo, y tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y aquí ya nos empieza a presentar a este caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero. Bueno, al jinete que estaba sobre el caballo de Apocalipsis 19, se le conoce como Fiel, o se le llamaba como Fiel y Verdadero. Muy bien, vamos a ver qué nos sigue diciendo. Me quedé en el versículo 11 del capítulo 19. El cual con justicia juzga y pelea. Es decir, juzga y pelea. Nos sigue dando estas características de este jinete. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Bueno, pues aquí nos dice que sus ojos eran como de llamas de fuego. Ojos de llamas de fuego. Y aparte nos dice que tenía muchas diademas y tenía un nombre. Muy bien. Escrito que ninguno entendía más que él. Tenía un nombre escrito que nadie entendía. Aquí, hermanos, fíjese cuántas cualidades podemos nosotros estar encontrando en este Apocalipsis 19, el cual, bueno, pues nos empieza a hablar acerca de una cosa completamente diferente, ¿no? A lo que es la profecía del Apocalipsis 6, porque aquí sí nos menciona a los 24 ancianos, sí nos menciona a los 4 animales, pero fíjese cómo ¿cómo le podría decir? La narración es diferente. La narración es completamente diferente al Apocalipsis 6, y ahorita lo vamos a analizar más a detalle. Y estaban vestidos de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Dice que tenía ropa teñida en sangre y que su nombre era el Verbo de Dios. Aquí, hermanos, usted identifique en el principio quién era el Verbo. ¿Quién era ese Verbo? Bueno, pues es el ejecutor, hermanos. Es el ejecutor de la voluntad divina de nuestro Dios. Muy bien. Aquí nosotros podemos ver grandes diferencias, hermanos. ¿Sí? Tenemos que el Apocalipsis 6 era un jinete que tenía un arco. Bueno, pues a nuestro Señor Jesucristo en ningún momento se le otorga un arco. Nuestro Señor Jesucristo no era cazador. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre que se dedicó a la predicación del evangelio. Pero no, hermanos, fíjense, no se dedicó a predicar las buenas nuevas de salvación por medio de la guerra, por medio de grandes rencores, como lo hizo el jinete del Apocalipsis 6, ¿sí? ¿Lo hizo con qué? Con fidelidad, con verdad, como lo dice aquí, que al jinete del Apocalipsis 19 se le conocía por fiel y por verdadero, ¿sí? Características que no tiene el jinete del Apocalipsis 6, ¿sí? El Señor Jesucristo era un juez que juzgaba conforme a qué, conforme a justicia, y que peleaba, hermanos, ¿por qué? Porque las cosas de nuestro Dios se hicieran al pie de la letra, ¿sí? Aquí habla de que el jinete del Apocalipsis 6 tenía una corona. Ya vimos que a Mahoma se le otorgó esta corona por el libro del Corán, por haber escrito el libro del Corán, ¿sí? La corona se la otorgó su mismo pueblo, hermanos. Muy bien. Se la otorgó su mismo pueblo, reconociéndolo como su máximo líder, como su máximo profeta. Y aquí nos habla de que el jinete del Apocalipsis 19
tenía muchas diademas y tenía un nombre escrito que nadie entendía. ¿Cuál era ese nombre escrito? Bueno, pues era ¿cómo le podría decir? El nombre que tenía nuestro Señor Jesucristo era el del Mesías, era el de la promesa. ¿Por qué? Porque ningún hombre dentro del pueblo de Israel lo entendió. Muy bien. Ningún hombre dentro del pueblo de Israel entendió la predicación del Mesías. Por eso es que dice la Escritura que solamente él era capaz de entender el nombre que estaba escrito en él. Y aquí, bueno, pues nos dice que el Apocalipsis 6, el jinete del Apocalipsis 6 salió victorioso. Ya le expliqué que salió victorioso en contra de la idolatría, al erradicar la idolatría del pueblo árabe y al fundar, pues, una de las religiones más poderosas del mundo. Y de la otra parte, de la jinete del Apocalipsis número 19, nos dice que tenía ropas teñidas en sangre, ¿sí? ¿Quién tuvo ropas teñidas en sangre, hermanos? Pues nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía sus ropas teñidas en sangre al morir por todos y cada uno de nosotros en la cruz. Pero aquí, hermanos, aquí es muy importante porque en el versículo 13, si no me equivoco, en el versículo 13 del Apocalipsis 19, nos da el nombre de ese jinete, cosa que no hace el Apocalipsis 6, hermanos. El Apocalipsis 19, versículo 13, nos está diciendo de quién se trata. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y si usted se va al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que le voy a dar lectura, porque a lo mejor usted ya se lo sabe, pero siempre es importante que consideremos, hermanos, que a lo mejor no han escuchado esta parte. Y empieza así el Evangelio según Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas que por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Usted ya estudió el tema de la Trinidad con nuestro hermano Rubén. Ya usted debe de comprender este versículo perfecto. Cómo nuestro Dios utiliza a nuestro Señor Jesucristo y le comparte de esa divinidad para poder ser el ejecutor de sus planes divinos. Hermanos, es importante que usted haga esta separación. ¿Por qué lo hacemos en este momento? Bueno, uno de nuestros hermanos nos pedía una comparación de estos dos jinetes, del jinete del Apocalipsis 6 y del jinete del Apocalipsis 19. Y a simple vista vea usted cómo las dos grandes comparaciones, siendo que el Apocalipsis 19 tiene muchos detalles y tiene muchas más características que el jinete del Apocalipsis 6. El jinete del Apocalipsis 6, hermanos, lo que está haciendo es presentar a un hombre que no puede ser el Señor Jesucristo. No puede ser el Señor Jesucristo porque el jinete del Apocalipsis 6 estaría también participando en el jinete 2, jinete 3 y jinete 4 de la profecía de el Apocalipsis número 6. Este hombre fue Mahoma, que como ya lo vimos, despojó al pueblo de Israel de la ciudad santa de Jerusalén. Hermanos, tenemos que decirlo, el pueblo de Israel sí merecía ser despojados de Jerusalén. Recordemos que el pueblo de Israel, al momento que se les pedía liberar, el gobernador romano les decía, este hombre no ha hecho ninguna maldad, yo no encuentro maldad en este hombre, refiriéndose al Señor Jesucristo. El pueblo de Israel dijo unas palabras que pues muy seguramente le pesaron al momento de que Mahoma estaba capturando y despojando Jerusalén. Las palabras del pueblo de Israel fueron,
que su sangre, es decir, que la sangre del Señor Jesucristo cayera no solamente sobre ellos, los que estaban pidiendo la muerte del Señor Jesús, sino que también que la sangre caería sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Es así, hermanos, como el pueblo de Israel, pues, es despojado de Jerusalén. Y bueno, hermanos, pues aquí está la comparación que nos pedían. Dos jinetes completamente diferentes. Y sobre todo, hermanos, muy importante, que el jinete del Apocalipsis 19 nos da perfectamente detallado quién es. Y pues en el versículo 13 del Apocalipsis 19, pues nos lo dice perfectamente, ¿no? Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Entonces, hermanos, nos sigue diciendo, el Apocalipsis 19 sigue hablando con nosotros. Y me voy a trasladar hasta el versículo 16, que dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es, hermanos, el jinete del Apocalipsis 19, que no puede ser el jinete del Apocalipsis 6. Son dos figuras completamente diferentes y que pues los grandes teólogos que pues hoy en día predican en los púlpitos protestantes, en los púlpitos incluso de la Iglesia de Dios, están, hermanos, diciendo que es el mismo hombre, aquel jinete del Apocalipsis 6, que del Apocalipsis 19. No puede ser, hermanos. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque en el Apocalipsis 6 se tiene identificado al Mesías. ¿Quién es el Mesías en el Apocalipsis 6? El Cordero. Y como yo les decía, hermanos, el Señor Jesús no puede ser juez y parte en este juicio contra Israel. Él no puede ser, o en donde se ha visto, que un juez juzgue y que al mismo tiempo él pues lleve a cabo la sentencia, ¿no? Un juez tiene su personal que se encarga de ejecutar la sentencia, ¿sí? Un juez se dedica a observar los hechos y a emitir una sentencia. Y en este caso nuestro Señor Jesucristo, con sus 4 evangelios y con sus 24 ancianos, tenía todo listo para el juicio en contra de Israel. Y pues la sentencia del pueblo de Israel fue que tenían que ser despojados de la ciudad santa de Jerusalén y pues también tenían que sufrir las consecuencias de haber matado al Mesías. Hermanos, hasta esta parte le vamos a dejar, y por mi parte le vamos a dejar hasta aquí. Quiero dejarle ya los micrófonos a nuestro hermano Juan, nuestro hermano ministro Juan Arteaga, que él nos siga dando las instrucciones de la actividad posterior. Que Dios los bendiga, hermanos, paz a vosotros. Muchas gracias, hermano Asael. Esto es lo que podemos ver, hermanos, con respecto a este tema, el tema de los 4 jinetes del Apocalipsis en esta tercera parte. Quisiera ver si alguien tiene algún comentario al respecto, alguna duda. Hermanos, la Iglesia de Dios Yo Me Vi siempre se ha caracterizado por eso, de siempre dejar los micrófonos abiertos para que se puedan hacer los comentarios al respecto y presentar alguna duda, algún cuestionamiento sobre los temas que aquí se imparten. Saludamos a nuestros hermanos de Facebook. Nos da gusto que nos acompañen por este medio y también los invitamos a que por medio del chat puedan hacer sus preguntas, puedan hacer sus comentarios. Adelante, hermanos, tienen los micrófonos abiertos. Pasa vos, hermano Juan. Vos pasa, hermana. Adelante. Yo me he quedado con dudas todavía.
pero estuve buscando versículos acerca del arco, y uno está en Habacuc 3, 8, 9, que habla de las promesas que Dios dio al pueblo judío, y es Habacuc 3, 8, 9. Y de acuerdo a las referencias que están en medio de la Biblia, ¿sí? Me lleva a ver la diferencia entre un arco y otro arco, ¿sí? Porque aquí me habla de un arco como en el capítulo 6, 2, de guerra, y en el otro, así, en esa relación de las referencias del medio de la Biblia, de los capítulos, nos habla de otro tipo de arco, ¿sí? La revelación es en Revelación 4:3, Revelación 10:1, que ahí en Revelación 10:1 nos dice que ese arco estaba sobre la cabeza de un ángel, ¿sí? Me habla también del arco que estaba en el trono de Jehová, que es en el Revelación 4:3. Entonces de ahí, o sea, me ha quedado un poquito la duda todavía, porque como dice el hermano Asael, son figuras, ¿sí? Son figuras exactamente. Y también la otra duda es, por ejemplo, en Salmo 45 que ustedes citaron la semana pasada, ustedes me hablan de que cuando dice que cabalga es una doctrina. Entonces, se supone que los 4 caballos tienen diferente doctrina, ¿o no? Esa sería mi pregunta. O sea, diferente sistema religioso. Sí, porque cuando ustedes me mencionan Salmo 45, me habla de un sistema religioso diferente o una doctrina diferente. Entonces, esa sería mi duda, ¿sí? Si los 4 caballos tienen diferente doctrina o todos se relacionan con la doctrina de Mahoma. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, hermana Magdalena. No sé si mi hermano Asael Arteaga tenga algún comentario al respecto. Pasa vos, hermana Magdalena. Sí, referente a lo que es ¿Te puedo esta ayudar? parte que nos comenta de la sí, está hablando el hermano Manuel. Hermano Bueno. Manuel, Si quieres, te puedo apoyar ahí. adelante. Ok, a hermano ver, mi hermano Manuel, le cedo la palabra, gracias. Pasa vos, hermanos. Primeramente, el Apocalipsis, desde el Apocalipsis 4, si usted empieza a leer en el primer verso de Apocalipsis 4, dice Juan, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Sí? Después, si va usted al Apocalipsis 5, verso número 1, dice, y vi. Y si va al Apocalipsis número 6, y en el verso 1, y mira y dice, y miré. ¿Qué le quiero dar a entender? Que estos tres, que tanto el Apocalipsis capítulo 5 como el Apocalipsis capítulo 6 son, ¿cómo le dijera? Son la secuencia que marca Apocalipsis 4. Es decir, que estos 3 capítulos están unidos, hermana. ¿Sí? Porque esa es una misma profecía que está Dios dando al pueblo de Israel. El arco que menciona ahí, Apocalipsis número 6, este arco nos da una referencia a quién se está refiriendo Juan. Y este arco nos da una figura
para interpretar, como ya lo expresó nuestro hermano Asael al principio, que a Ismael se le dio ese arco y que dice la tradición musulmana que ese arco que tiene ahí Ismael, ese arco lo han tenido durante todos esos tiempos, o sea, lo han conservado. Es decir, como el catolicismo ha conservado las reliquias, así también el Islam dice que ellos conservan ese arco, refiriéndose a que efectivamente Mahoma es descendiente directo de Ismael. Ahora, mi hermano Asael tocó el Salmo 45, pero lo tocó para nada más introducirnos a lo que significa el caballo. En Salmo 45, el caballo está representando doctrina, ¿sí? Mi hermano lo tomó nada más para dar referencia a que aquí este caballo en Apocalipsis 6 se está refiriendo a una doctrina que predicó Mahoma y que fue escrita en un libro llamado el Corán. Porque a mi hermano Asael, allá en el Apocalipsis 19, en el verso 11, dice, y los ejércitos que están en los cielos le seguían a caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y el verso 15 dice, y de su boca salía una espada. ¿De quién? ¿De qué boca está saliendo esta espada? Del verbo de Dios. ¿Y cuál es esta espada? Sabemos que no es una espada literal. Hebreos capítulo 4, verso 12 le dice, porque la palabra de Dios es que viva y efectiva, es decir, de la boca del Señor Jesucristo salía la palabra de Dios y de Mahoma salía de su boca las palabras del Corán. Entonces, vea la gran diferencia que se está dando, hermana. Ahora, el arco se está tomando nada más como figura para nosotros interpretar la profecía. ¿A quién se refiere? ¿A quién se está refiriendo esa figura de Apocalipsis 6? Y no se la podemos aplicar al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice Apocalipsis capítulo 6, donde dice, y verso 2, y miré y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. ¿Sí? Pero si lee usted en el verso número 4, dice, y salió otro caballo bermejo que está representando al mismo Mahoma. Ya nuestro hermano Asael nos lo explicó, cómo Mahoma, sus antecesores, eran rubios. Y Mahoma, dentro de su costumbre que tenía, él se vestía de rojo y cuando entró a la Caba, conquistó la Caba, dice la historia que se tiñó hasta el cabello de rojo. Entonces, leyendo ese capítulo, dice, y que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen los unos a los otros. El Señor Jesucristo no vino, hermanos, no vino a quitar la paz de la tierra. Es imposible. Él era el predicador del monoteísmo. Él era el predicador del evangelio. El Salomón está representando, o más bien representando ese reino, al futuro reino del Señor Jesucristo, que va a ser ¿qué? Un reino de paz. Entonces este jinete de Apocalipsis 6 dice que quitó la paz de la tierra. El Señor Jesucristo no puede quitar la paz de la tierra, al contrario, Él vino a establecer o a tratar de establecer la paz de la tierra. Por eso dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo. Entonces, hermana, son varias las figuras que nos presentan, pero las que nos pone Apocalipsis 6 nos indican a qué personaje se está refiriendo. Y así como en la antigüedad Dios utilizó a Babilonia, a Persia,
a griegos y a romanos para castigar a su pueblo Israel por su desobediencia, así también ahora nuestro Dios está ocupando a quién, a Mahoma y a los árabes para castigar al pueblo de Israel, como lo dijo nuestra hermana Sael, por su desobediencia, por haber matado a Juan el Bautista y por haber matado al Señor Jesucristo. Entonces, hermana, las figuras nos llevan a establecer que se está refiriendo a Mahoma. Nada más. Gracias, hermano Manuel. Pasa vos, mi hermano. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, hermano, adelante. Gracias, mi hermano. Allí está hablando lo que acaba de decir nuestro hermano ministro Manuel. Yo considero que son dos citas distintas, la que se refiere en el capítulo 6, verso 2 y el capítulo 6, verso 4. Yo considero que son dos personajes distintos. Mencionaba que hasta Esaú se pintó el cabello de rojo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es el tercer el caballo que dice que era un caballo negro? ¿Y quién es el cuarto caballo? ¿Sigue siendo Mahoma, el de color amarillo? Esa es una pregunta. Y ya sobre eso, pues yo podría dar mi punto de vista. No sé si me podrían contestar esa pregunta. ¿Quién es el personaje del tercer caballo, el de negro? ¿Y quién es el personaje del cuarto caballo, el que es del color, en cierta manera, amarillo o algo así? Muy bien, hermano. Bueno, esto en definitiva, pues nos habla de las siguientes exposiciones, ¿no? Donde se van a explicar los siguientes dos caballos. No sé si en este caso nuestro hermano Asael quiera adelantar algo o alguno de nuestros hermanos que nos acompañan pudiera también, quisiera, pero ya nos iríamos metiendo a las otras dos exposiciones. Sí, Asael. Entonces, mi hermano, muchas gracias. perdón. Para nuestro hermano, sí, precisamente como dice nuestro hermano Juan, ya es una parte del tema final, por así ya entrar al tema final, que son la exposición de los últimos dos caballos. Sin embargo, aquí lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, es de que, como decía nuestro hermano Manuel, es un pueblo al cual, bueno, se le está dando la potestad de ejecutar un juicio sobre Israel, un pueblo que está liderado por Mahoma, ¿sí? Y que pues tiene una doctrina, el cual es el libro del Corán o también la doctrina islámica, la cual está ejerciendo algún tipo de influencia o tiene una influencia directa en todos aquellos actores que van a estar pues participando en cada una de las situaciones que derivan los cuatro o cada uno de los jinetes. Aquí, como yo les decía en una parte de la exposición, cada uno de los jinetes está representando una situación que estaba viviendo el pueblo de Israel referente a este juicio y a esta sentencia que se le había otorgado. No necesariamente tienen que ser un personaje de la historia. La semana pasada se hablaba de un anticristo, ¿no? Yo lo que les puedo decir, hermanos, es que cada persona que va en contra de la voluntad de Cristo y de las enseñanzas, pues es un anticristo, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser un personaje cada uno de estos caballos. Puede ser también, o es en este caso, es una situación que está siendo manipulada por el primer caballo, que es en este caso Mahoma. Y todo lo que Mahoma
generó, lo que Mahoma fundó, que es el movimiento radical islámico, ¿no? Así como lo dijo nuestro hermano Manuel, ha habido muchos pueblos y muchos reyes que pues han ido en contra de Israel y que no necesariamente se les puede marcar como anticristos. Ahí está, por ejemplo, el caso del faraón de Egipto, de Nabucodonosor, que no son sino instrumentos que utilizó nuestro Dios para ejecutar juicios sobre su pueblo. Entonces, obviamente ya al finalizar este tema, que será la próxima semana, hermanos, podremos ver a qué se refieren estos dos caballos y qué relación tienen con Mahoma y con la doctrina del Islam. Ahorita yo les di un adelanto, tiene mucho que ver con la Guerra Santa, la llamada Guerra Santa, que el pueblo árabe siempre... Se quedó congelado nuestro hermano Asael. siempre pisado para hacer... Muchas gracias. Hermano Jesús Álvarez, parece que Sí, tiene... pasa vos, hermanos. Sí, yo creo que lo que los hermanos están preguntando, todo tiene una relación con el Islam, hermanos. Ya lo estuvo exponiendo mi hermano. El primer jinete y el segundo están bien identificados por las características que dio. Él dijo, la figura del caballo simboliza ¿qué? Una ideología o una doctrina, ¿verdad? Ahora, todo está relacionado con el Islam, ¿verdad? Como lo acaba de reiterar mi hermano. Nada más que nosotros estamos, hermanos, tomando el método histórico y cronológico. Por eso nuestro hermano, desde que escribió el folleto, él dice que se trata del profeta Mahoma. Hace 8 días yo les mostré varias enciclopedias en donde la figura se está realizando en un tiempo determinado, que fue del año 600 hasta el año 632 en que apareció Mahoma. Después él dejó sus sucesores, siguió el Islam, ¿verdad? Y todo eso va a tener una relación, hermanos. Entonces, no nos podemos adelantar porque el tercer caballo lo va a explicar también mi hermano, el tercero y el cuarto, pero sí tiene una relación con el Islam. Ahora, otro dato, hermanos. La Iglesia de Dios, desde la antigüedad, ha tenido muchos escritores, tanto escritores de Estados Unidos como escritores mexicanos. Y ellos nunca, hermanos, han revuelto el jinete del Apocalipsis 6 con el del Apocalipsis 19, ¿verdad? Nunca. Tenemos, por ejemplo, a Jerry Griffin, John Keyes, Calvin Burrell, que son de Estados Unidos, son de mucho renombre, hermanos, porque incluso han escrito muchos abogados, ¿verdad? Tenemos a los ministros mexicanos también, como mi hermano ministro Edmundo Arteaga, Arturo González, Leonel Hernández Magallanes, y ninguno de ellos, hermanos, se revolvió en esta profecía. ¿Qué es lo que se trata de hacer? De poner las cosas en orden, hermanos. No podemos nosotros tomar una idea de un pasaje y quererlo aplicar a otro, ¿verdad? Porque entonces la historia va a chocar. Por eso se está hablando de historia, se está hablando de cronología y se está tratando de establecer una base, ¿verdad? Entonces eso nada más se los estoy diciendo como dato, hermanos, que ninguno de estos ministros que eran especialistas en la profecía se confundieron. Después salió el estudio donde empezaron a interpretar que el caballo era el evangelio, ¿verdad? Pero quién sabe quién lo sacó, hermanos. Hasta ahorita todavía no estoy enterado. Yo oí hace muchos años predicar a un hermano en una iglesia donde asistí. Y también no salimos de acuerdo porque no tenía bases. Entonces, hermanos, es un tema demasiado difícil y también, hermanos, debemos de inclinarnos
a donde realmente haya una base sólida, ¿verdad? Sí, hermano, pues ya los siguientes caballos los va a seguir explicando mi hermano Asael, ¿verdad? Como dice mi hermano Manuel, no hay que adelantarnos porque vamos para allá, ¿verdad, hermano? Sí, muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Jesús. No sé si nuestro hermano Abel tenga algún comentario. Sí, mi hermano, gracias. Efectivamente, como lo decía nuestro hermano ahorita, exactamente, los caballos representan un sistema religioso, una doctrina, y lo acaba él de confirmar, y eso lo tengo, me queda perfectamente claro. Sí, para mí, hasta mi punto de vista y mi más humilde opinión, el primer caballo blanco representa el sistema religioso de la doctrina de nuestro Dios Todopoderoso, el Evangelio. Y el arco que ahí menciona en Apocalipsis 6:2, dice, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco. El arco representa un pacto. Recordemos aquel primer pacto que hizo Dios cuando, van en el segundo, cuando se vino el diluvio. Dios puso un arco, ¿sí? Yo lo veo desde ese punto de vista. Representa un arco. Y también, si lo leemos en Habacuc 3:9, estoy hablando en base a citas bíblicas, me puse a estudiar, hermanos, pero es mi punto de vista, y qué bueno que es un estudio precisamente para que pues, todos estemos unificados en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque pues realmente yo he visto, no me lo tome a mal lo que decía mi hermano, yo he visto, conozco a gente que tiene hasta doctorados, y en verdad, pues andan un poquito perdidos, ¿eh? Yo creo que el mejor entendimiento y la mejor inteligencia es la que emana de nuestro Padre Celestial. Y yo les decía hace 8 días, ¿cómo lo podemos lograr? Pues en ayuno y oración. Dice así la palabra de nuestro Dios allí en Habacuc 3:9, dice, descubrióse enteramente tu arco, no menciona un arco con flechas, ¿verdad? Los juramentos, las tribus, palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, ¿sí? Palabra segura se refiere precisamente a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Si nos empezamos a leer Juan capítulo 1, del verso 9 al 16, el 16 termina diciendo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Entonces, yo considero, es mi punto de vista, hermanos, yo considero, así como lo decía nuestro hermano Jesús Álvarez, efectivamente los caballos representan un sistema religioso, que bueno, creo que ahí ya llevo un acierto, ¿sí? Entonces, el primer caballo del Apocalipsis, ahorita que se tomaron 2 caballos, se los voy a comentar. El primer caballo del Apocalipsis representa, ¿sí?, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y ya que se tocó el segundo caballo también es otro sistema religioso y representa a la iglesia de Roma. Hasta ahí es donde han tocado ustedes. Los demás lo voy a ir tocando en base a las posiciones que tengan. ¿Por qué? ¿Por qué a la iglesia de Roma el caballo bermejo? Porque recordemos que la doctrina de Roma desde el principio ha utilizado la violencia para convertir a sus fieles a esa doctrina. Y ustedes que en cierta manera han estudiado de historia, han venido, yo creo que deben de estar completamente empapados y enterados
de que esa doctrina, a lo largo del tiempo, ¿sí? Torturaban a todos aquellos personajes o aquellos santos que no creían o que no se envolvían en esta doctrina de la Iglesia romana, ¿sí? Entonces sí es importante que vean, que se retome eso, ¿no? Digo, qué bueno, es un estudio y es mi punto de vista, hermanos. Esperemos que pues no estemos, que no esté yo en un error o que ustedes no estén también en un error o no sé, hermanos. Yo lo pongo a consideración. Los escucho, mis hermanos. Gracias, pasa voz. Gracias, hermano Abel, y es muy gratificante escuchar sus palabras, y de hecho, pues precisamente para eso es este escenario, para tratar de llegar a un consenso, aunque muchas veces es difícil, y sobre todo sobre estos temas, ¿no? Aquí tenemos que ver y no apartarnos de que esta profecía tiene un propósito en específico. Y ya lo mencionaba nuestro hermano Asael, ese propósito específico era que Israel perdiera el dominio de la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, porque esto, hermanos, esto iba a llevar también a otras cuestiones. Era el lugar donde se tenían que celebrar las fiestas. Israel era el centro de reunión para los israelitas, y lo perdieron. ¿Por qué? Porque precisamente esas festividades, que eran un estatuto perpetuo, iban a quedar, se iban a quitar. Algo que es perpetuo no se puede quitar, y aquí lo está quitando. ¿Por medio de qué? De quitarles el dominio de Jerusalén. Entonces, aquí tenemos que ver el propósito. Tendríamos que analizar la interpretación que da nuestro hermano Abel, para ver cuál es ese propósito de estas profecías. Parece que nuestro hermano Jesús Álvarez tenía algún comentario. No. Sí, hermano, gracias. Bueno, yo les dije, hermanos, que dejemos lo humano, hermanos, para poder llegar a una conclusión. Volvemos a lo mismo, se toma una figura y se quiere revolver, hermanos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, donde habla del arco, hermanos, está en el idioma griego la palabra tosón, que es un arco, literalmente hablando. Eso lo dicen los eruditos, hermanos, los especialistas en el Apocalipsis. Y ahorita les voy a mostrar en pantalla cuántos libros se han analizado. O sea, no lo estoy diciendo por orgullo, por vanidad, no, hermanos, sino que estamos estudiando. Ahora, el otro arco que está mi hermano queriendo relacionar, está hablando de otra cosa, hermanos. Nosotros estamos probando en la historia que realmente el personaje que está allí es el profeta Mahoma, y que todos los cuatro caballos están relacionados con el Islam, que es lo que mi hermano en sesiones que vienen después, él va a explicar, ¿verdad? No nos podemos adelantar. Qué bueno que nuestro hermano hace este comentario. Pero vamos a ver esto, hermanos, con ojos espirituales, no entrando en controversias. Porque imagínense, nosotros como pueblo de Dios debemos de crecer. Nosotros ya dimos muchas bases sobre la historia y se está teniendo una secuencia de cómo la profecía se está desenvolviendo, hermanos. Ahora, sí, yo como vuelvo a reiterar, yo oí esa profecía, hermanos. Pero si nos vamos a lo que realmente es el análisis, hermanos, van a ver muchos detalles, ¿verdad? Que no concuerdan con con la aplicación. Ahora sí, hermano, con todo respeto, ¿verdad? Con la aplicación que está dando mi hermano. A mí me llegó ese estudio después, hermanos, pero pues
como lo sentí que no tenía tantas bases, dije, bueno, pues me voy a dedicar a investigar esto que sí tiene base, ¿verdad? Entonces, hermanos, dijo mi hermano, la profecía es directamente ¿para quién? Para Israel. Prueba de ello, hermanos, es que los seres vivientes, cuando se está desarrollando la profecía aquí en Apocalipsis 6, dicen ven y ve, ¿verdad? Estas palabras, hermanos, son expresiones idiomáticas propias de la cultura israelita. ¿Para qué las utilizan? Para que sencillamente señalen un centro, y ese centro es Jerusalén, ya lo dijo mi hermano, pero también para que el lector se convenza hacia dónde está la profecía. ¿Y por qué digo que es una expresión idiomática? Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 34, que también leyó mi hermano, ahí cuando Lázaro muere, una de las mujeres le dice al maestro, ven y ve, como una expresión de veracidad para que viera, ¿verdad?, que Lázaro estaba muerto. Ahora, esa misma expresión, como es propia de una cultura de la israelita, Dios la está utilizando para indicar un centro, hermanos. Y esa profecía es únicamente para el pueblo de Israel, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, hermano Jesús. Pues, hermanos, esto es interesante y no sé si alguien tenga algún comentario más al respecto. Hermano. Sí, hermano Manuel. Bueno, nada más respecto al caballo rojo que relaciona a nuestro hermano con la doctrina de católica romana. Ya nuestro hermano Jesús nos explicó que no debemos sacar los versos de contexto. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro hermano mencionó ese caballo rojo como figura de la doctrina católica. Pero si nos vamos a Apocalipsis capítulo 17, verso número 4, nos dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro, adornada de piedras preciosas, etcétera, etcétera. Y el verso 3 nos dice, y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hasta acá, hasta el capítulo 17, Juan ya está empezando a hablar, o unos capítulos antes, Juan ya está hablando de esa bestia bermeja que está representando en aquel tiempo al imperio romano pagano, ¿sí? Pero en Apocalipsis 6 no es lo mismo, no es el mismo. El caballo es un tipo de animal diferente a la bestia que está mencionando acá Juan en capítulo 17. Y acá sí se está refiriendo al imperio romano pagano. Pero Apocalipsis 6 no se está refiriendo a esa doctrina del catolicismo, hermano. Nada más es ese comentario. Gracias, hermano Manuel. Pues, hermanos, esta es la interpretación que tiene la Iglesia de Dios, Yo Me al respecto, ya lo han mencionado nuestros hermanos, existen otras interpretaciones dentro de la Iglesia de Dios, no es la única, ¿sí? Se han analizado inclusive algunas de esas interpretaciones para poder llegar también a esta conclusión, que es difícil, a veces es difícil de comprenderla, de entenderla, de aceptarla en todo esto. Pero, hermanos, al principio se ha reiterado, al principio de cada exposición, nuestro hermano Asael lo ha reiterado, esta es una exposición que tiene esta congregación y que, bueno, pues estamos siempre abiertos al diálogo.
Entonces, muy aceptable lo que nos menciona nuestro hermano Abel, pero pues siempre sí hay que tratar de fundamentar todavía más. En la siguiente exposición, nuestro hermano nos presentará los otros 2 caballos y no, pues en realidad no se va a salir de esa línea, no va a meter a otros personajes, todo está relacionado con el islamismo, todo está relacionado con su profeta y bueno, pues todo con el propósito de que caiga la sentencia sobre Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. No sé si alguien guste comentar algo más. Saludamos a nuestros hermanos por Facebook, que ahora están muy callados. Nuestra hermana Aide Castillo, nuestro hermano Miguel Segura, mandan saludos, nuestra hermana Esther Rodríguez. Los saludamos a nuestros hermanos. Ahora no han hecho preguntas a este respecto. ¿Algún comentario más, hermanos? Si no es así, pues nos esperamos para la próxima semana y pues les agradecemos todos sus comentarios, a nuestro hermano Abel, que gracias a sus comentarios le ha puesto sabor a este estudio, y a nuestro hermano Manuel Valdés, a nuestro hermano Jesús Álvarez, le agradecemos sus comentarios, y a nuestros hermanos que nos acompañan aquí por la plataforma de Zoom. Muchas gracias. Los esperamos primeramente Dios el próximo domingo a la misma hora. No sé si algunos hermanos se confundieron por el nuevo horario, no hayan cambiado su reloj. Vemos algunas ausencias. Esperemos que haya sido por esa cuestión del horario de verano. Los esperamos, les reiteramos, los esperamos la próxima semana. Y lo que nos comentaba nuestro hermano Asael es que pues ya sería su última exposición y nos estaríamos preparando para el siguiente tema, que es, me parece, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Sí, ¿verdad? ¿Quién cambió el sábado por el domingo? Con nuestro hermano ministro Manuel Valdés. Hermanos, les agradezco mucho y bueno, pues le voy a pedir a mi hermano Jesús Álvarez, que sea él nuevamente quien nos despida en una oración. Nuestro hermano diácono. ¿Me oyen, hermano? Sí, hermano. ¿Me oyen? Sí, adelante. Sí. Bueno, hermanos, vamos a orar, inclinando nuestro rostro. Padre excelso, alabado y glorificado seas, porque nos sigues dando la oportunidad de estar en tus negocios. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre has mandado hombres que tratan de seguir con todos tus mandatos, Señor. Bendito seas, y porque nos das las fuerzas y porque nos das la inquietud, Padre, de saber más acerca de tu palabra, no para sentirse orgulloso, sino para aprender a tener un cuerpo humilde, un corazón humilde y una mente santa. Padre Santo, bendice a todos los que estuvieron en esta plática, y también a todos los que por las redes sociales escucharon, Señor. Bendito seas por todo ello, Padre Santo. Te damos las gracias y no nos cansaremos, Padre, de decirte que tú eres el que nos motiva a seguir adelante. Padre Santo, tú perdona nuestras faltas y pecados, Señor, y ayúdanos, Padre, para que sigamos adelante. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Amén. Que tengan una bonita semana. Amén. Que Dios les bendiga. Lo esperamos primeramente Dios el próximo domingo a las 19 horas. Paz a vosotros. A vos, paz. A vos, paz. A vos, paz, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Gracias por todo. Pasa vos, Gracias, Paz a hermano. vos. Paz a vos. Paz, hermanos. Pasa a vos, hermanos. Pasa vos. Vos, paz, hermanos. No seguís viendo, a ver, no, nada más.